El sol del 7 de octubre de 1571 no sabía, al despuntar sobre las aguas rizadas del Golfo de Lepanto, que iluminaría el mayor cementerio de madera y hombres que el Mediterráneo hubiera visto jamás. Para entender cómo se llegó a aquel horizonte erizado de mástiles, debemos retroceder a un tiempo en que el mundo estaba partido en dos mitades que se miraban con un odio teñido de miedo. El Imperio Otomano, bajo el mando de Selim II, el hijo del legendario Solimán el Magnífico, se extendía como una sombra imparable desde las arenas de Mesopotamia hasta las puertas de Hungría. Los turcos habían convertido el Mare Nostrum en un lago privado donde sus galeras cazaban sin tregua. Sin embargo, el estallido final no vino de una disputa fronteriza común, sino de un grito de agonía en la isla de Chipre. Venecia, la reina del Adriático, poseía en Chipre su joya más preciada, pero los otomanos la querían para sí. En 1570, tras un asedio brutal, la ciudad de Famagusta cayó. Lo que siguió no fue solo una derrota militar, sino un acto de barbarie que heló la sangre de la cristiandad. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadín, tras rendirse bajo promesa de salvoconducto, fue desollado vivo por orden de Lala Mustafa. Su piel, rellena de paja, fue paseada por la ciudad. Aquel horror logró lo que décadas de diplomacia no habían podido, que las potencias cristianas, siempre enzarzadas en rencillas internas, se miraran a la cara y comprendieran que o se unían o serían devoradas por separado. Así nació la Liga Santa, una coalición improbable forjada por el empeño del Papa Pío V, quien unió el acero de la monarquía hispánica de Felipe II, los barcos de la República de Venecia y las galeras de los estados pontificios, junto a contingentes de Génova, Saboya y la Orden de Malta. Aquel inmenso engranaje de guerra necesitaba un corazón que lo hiciera latir, y Felipe II eligió a su medio hermano, don Juan de Austria. Tenía solo 24 años, era rubio, carismático y portaba en sus venas la sangre del emperador Carlos V. Cuando don Juan llegó a Mesina para pasar revista a la flota, se encontró con una babel de lenguas y rencores. Los venecianos desconfiaban de los españoles, los genoveses de los venecianos y los soldados de los marineros. Pero el joven príncipe, con una mezcla de diplomacia y autoridad implacable, logró amalgamar a aquellos hombres. «No hay tiempo para disputas, sino para morir por la fe», les decía. La armada que partió de Sicilia era una ciudad flotante de más de 200 galeras, cargada con cerca de 30.000 soldados, 50.000 marineros y una cantidad ingente de pólvora y fe. En el otro bando, el gran almirante otomano, Muezzin Sada Ali Pasha, no menos orgulloso y decidido, esperaba en el Golfo de Corinto. Su flota era superior en número de naves, casi 300, y contaba con los mejores marinos del mundo islámico, como el astuto Ulich Ali, un renegado calabrés convertido al Islam que conocía los secretos de las corrientes mediterráneas como la palma de su mano. Ali Pasha llevaba en su galera, la Sultana, un estandarte de seda verde bordado con el nombre de Alá 28.000 veces en letras de oro. Estaba convencido de que aquel día el poder de la media luna apagaría definitivamente la cruz. Cuando ambas flotas se avistaron en la mañana del 7 de octubre, el viento soplaba a favor de los turcos. Don Juan de Austria, en un gesto que quedaría grabado en la historia, bajó de su galera real a una pequeña embarcación y recorrió la línea de batalla con un crucifijo en la mano, arengando a sus hombres en castellano. Ordenó algo inaudito, que se cerraran los espolones de las galeras cristianas. Los espolones eran el arma tradicional para embestir, pero al quitarlos, los cañones de proa podían disparar a ras de agua, golpeando directamente la línea de flotación enemiga. Además, situó delante de su línea 6 galeazas venecianas,
barcos pesados y lentos que eran auténticas fortalezas flotantes erizadas de cañones. De pronto ocurrió lo que muchos llamaron el milagro de Lepanto. El viento que impulsaba a los turcos se detuvo y empezó a soplar en contra, favoreciendo a la Liga Santa. La batalla comenzó con el rugido de las galeazas. Alí Pasha, despreciando aquellos barcos pesados, intentó rebasarlos, pero los cañones venecianos barrieron sus cubiertas con una lluvia de fuego y metralla que desorganizó las primeras filas otomanas antes incluso de que el combate cuerpo a cuerpo empezara. El estruendo era tal que se decía que se escuchaba en las costas de Italia. El choque de los centros fue una carnicería geométrica. La Real de Don Juan buscó deliberadamente a la sultana de Alí Pasha. Las dos naves capitanas se embistieron con tal fuerza que quedaron trabadas formando una sola plataforma de madera donde se decidió el destino del Mediterráneo. Aquí no se luchaba con maniobras sutiles, sino con el acero de los tercios españoles contra las cimitarras de los genízaros. 3 veces los españoles abordaron la sultana y 3 veces fueron rechazados. La sangre corría por los imbornales tiñendo el mar de un rojo espeso. En el fragor, un joven soldado llamado Miguel de Cervantes, que sufría de fiebres en la bodega de la galera marquesa, saltó a cubierta ignorando las órdenes de sus superiores. «Prefiero morir peleando por Dios y por mi rey que esconderme bajo techo», gritó, antes de recibir 2 disparos en el pecho y uno en la mano izquierda, que quedaría enquilosada para siempre, otorgándole el sobrenombre de El Manco de Lepanto. Mientras el centro era un infierno de humo y gritos, el ala izquierda cristiana, liderada por el veneciano Agostino Barbarigo, sufría lo indecible cerca de la costa. El almirante turco, Mehmet Sirocco, intentó flanquearlos aprovechando el conocimiento de los bajos fondos. Barbarigo, en medio de la lluvia de flechas, se levantó la visera del casco para dar una orden, y una saeta turca le atravesó el ojo. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Los venecianos, encendidos por la rabia de Chipre, lograron acorralar a los barcos de Sirocco contra las rocas y pasarlos a cuchillo. En el ala derecha, la situación era distinta. El genovés Gianandrea Doria, un lobo de mar experto, se enfrentaba a Ulich Ali. El renegado turco maniobró hacia mar abierto para alejar a Doria del resto de la flota y abrir un hueco en la formación cristiana. Doria mordió el anzuelo y Ulich Ali aprovechó la brecha para lanzarse sobre la retaguardia de la Liga, masacrando a los caballeros de la Orden de Malta. Parecía que el flanco derecho se desmoronaba, pero entonces apareció Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, quien mandaba la reserva. Con una visión táctica magistral, Bazán lanzó sus naves frescas al rescate, frenando el avance de Ulich Ali y obligándolo a huir con las pocas naves que pudo salvar. De vuelta al centro, la sultana finalmente cedió. Un disparo de arcabuz derribó a Alí Pasha. Un soldado de los tercios, en el paroxismo del combate, le cortó la cabeza y la alzó en una pica. Al ver el estandarte de los 28.000 nombres de Alá caer y la cabeza de su almirante en alto, el pánico se apoderó de los otomanos. La victoria de la Liga Santa era total, pero el precio era espantoso. Al atardecer, el mar estaba cubierto de maderas astilladas, miles de cadáveres flotando y heridos que clamaban ayuda. Los cristianos habían perdido unos 8.000 hombres y 15 galeras, pero los turcos habían dejado en el agua a más de 30.000 soldados y casi toda su flota había sido hundida o capturada. Las consecuencias de Lepanto fueron inmediatas y a la vez sutiles. En Roma se dice que el Papa Pío V tuvo una visión del triunfo en el mismo momento que ocurría y ordenó que las campanas de toda la cristiandad repicaran de júbilo. Políticamente, se rompió el mito de la invencibilidad otomana. Aunque el sultán Selim II logró reconstruir su flota en apenas un año, presumiendo ante los venecianos de que «nos habéis afeitado la barba, pero nosotros os hemos cortado un brazo al quitaros Chipre»,
Lo cierto es que la calidad de sus marinos y genízaros nunca volvió a ser la misma. El Imperio Otomano abandonó sus pretensiones de invadir el Mediterráneo occidental y se replegó hacia el este, estabilizando unas fronteras marítimas que durarían siglos. Lepanto fue el fin de una era, la última gran batalla de galeras a remo. Las galeazas venecianas habían demostrado que la potencia de fuego de la artillería era el nuevo rey del mar. A partir de entonces, el mundo miraría hacia el Atlántico y hacia los grandes galeones de vela, dejando al Mediterráneo como un escenario secundario, aunque cargado de historia. Cervantes, años después, escribiría que Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan venideros. Y no le faltaba razón. Aquel 7 de octubre, en un río